Buenos días, les habla la doctora Ana Batista, especialista en medicina interna. Actualmente laboro en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández de la provincia de Chiriquí, David. Estoy encargada del servicio de docencia del servicio de medicina interna de dicho hospital y el día de hoy tengo el gusto de abordar el síndrome lapídico y algunas generalidades del mismo en este simposio de ofidismo. Dentro de los objetivos del síndrome elapídico y su abordaje tenemos la taxonomía, las generalidades de la familia Elapidae, cuáles son las toxinas de estas serpientes, cuál es la manifestación clínica de una mordedura por una familia Elapidae, serpiente en este caso, y la clasificación de la severidad del envenenamiento y su tratamiento. ¿Cómo identificar a una serpiente de la familia Elapidae? Pues bien, son serpientes con ausencia de foseta termorreceptora. Más adelante veremos otras características, pero usualmente cuentan con anillos de colores, la mnemotecnia más conocida, rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, pudiendo encontrarse en la naturaleza Elapidaes que tienen tripletas de anillos negros intercaladas con anillos rojos. Estas serpientes del género Micrurus son consideradas venenosas. Anteriormente a la familia Lapidae se le conocía como proteroglifos, porque esto hace referencia a la localización anterior en la región maxilar de sus colmillos, los cuales pueden aparecer en par, son huecos cortos y la ausencia de colmillos en el área de la mandíbula. Estas serpientes se caracterizan por tener un cuerpo fino y largo, la cabeza es pobremente o está pobremente diferenciada del resto del cuerpo de la serpiente, las pupilas de los ojos suelen ser redondas a diferencia de las Viperidae y en este grupo vamos a encontrar las cobras, las mambas, las serpientes marinas y corales. Estas suelen ser ovovivíparas y ovíparas. Característicamente, estas serpientes requieren de una mordedura activa para poder generar un envenenamiento, ya sea leve, moderado o severo, a diferencia del grupo de las Viperidae, en donde solo basta una sola mordida para inocular la totalidad del veneno. Es por esto que estas serpientes coloquialmente suelen causar una mordedura prolongada en su presa o en este caso el paciente una vez se sientan agredidas. Dentro de su grupo se encuentran las dos serpientes terrestres más venenosas del mundo como dato característico. Pueden lograr longitudes desde 18 centímetros hasta 6 metros, son más pequeñas que las Viperidae, habitan climas tropicales y subtropicales. En esta diapositiva podemos observar una serpiente de la familia Lapidae, la Oxyuranus microlepidus, la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Su veneno, la totalidad, al ser inoculado, puede matar hasta 125 adultos. Su veneno es 200 a 500 veces más tóxico que el de una Crotalus y 50 veces más que el de una cobra. Afortunadamente, esta serpiente pues no está en este continente, sino en el área de África. Uno de los puntos claves al abordar un síndrome elapídico es diferenciar si se trató del género Micrurus, si esta era una coral verdadera o una coral falsa. A su lado derecho en la diapositiva podrán encontrar la continuidad de colores que suelen presentar estas serpientes, la más frecuente rojo amarillo que puede ser suplantado por blanco, anillos blancos completos, negro, amarillo blanco o rojo. En otras partes, sobre todo Colombia, Venezuela, Brasil, podemos encontrar Micrurus en donde se caracteriza sus colores por tener tripletas o anillos completos negros intercalados ya sea por amarillo o blanco, seguidos entonces de un anillo completo grueso rojo. Estas también son consideradas corales verdaderas. Continuando con las diferencias entre serpientes corales verdaderas y corales falsas, podemos encontrar que en las corales verdaderas, además de las tríadas de anillos, ya sea la secuenciación con el acrónimo RANA, también podemos tener serpientes de tipo bicolor, negras blancas, negras rojas.
El cuello mal definido de la cabeza y cuerpo parece ser una continuidad. Los ojos son más pequeños que la tercera escama supralabial y con pupila redonda. La cola suele ser corta y gruesa y los colmillos en localización anterior, pequeños, huecos y únicamente en el maxilar. Dentro de la familia Elapidae encontramos a la subfamilia Hydrophinae o Hydrophidae. Estas serpientes, consideradas marinas por adaptación, se localizan en la costa pacífica desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica. Tienen un movimiento muy limitado, su cuerpo suele tener superficie plana hacia los laterales. Característicamente pueden tener este color, sobre todo la Pelamis platurus, negro o verde oscuro en la superficie más superior, y la parte de la base suele ser de color llamativo amarillo. Estas tienen en característica la cola con forma de remo que les permite desplazarse junto con el movimiento de las olas. Suelen habitar superficies poco profundas y son expulsadas por las olas hacia la superficie terrestre. Estas tienen una respiración aerobia. 10 al 20% del oxígeno que consumen lo van a absorber del agua, pero el 80-90% del tiempo también necesitan salir a la superficie terrestre para poder tener este intercambio gaseoso. Estas serpientes son 10 a 20 veces más venenosas que una cobra y toda mordedura por este tipo de serpiente, la Pelamis platurus, se considera severo. Cabe destacar que la mayoría de los accidentes por las serpientes del género Elapidae se deben a una manipulación errónea de estas especies o cuando éstas se sienten agredidas. Es por esto una de las diferencias más grandes en cuanto a las serpientes de la familia Elapidae versus las del Viperidae, ya que estas suelen ser menos agresivas. No obstante, si se les manipula o se sienten agredidas en su medio, pues tienden a generar accidentes ofídicos. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar en un paciente que acaba de sufrir un accidente por una serpiente con sospecha de ser de la familia Elapidae? Pues bien, después de haber revisado la mayoría de la concentración del veneno de estas serpientes, sabemos que las manifestaciones predominantes van a ser las neurológicas. No obstante, puede aparecer dolor local leve o estar ausente con síntomas no sugestivos de destrucción muscular. Las manifestaciones neurológicas que generalmente aparecen luego de los 30 a 60 minutos o hasta las primeras 6 horas, podemos ver parestesias, fases miasténica, debilidad muscular cefalocaudal, diplopía, letargia, estupor y en los casos severos, pues falla ventilatoria. El examen físico va a ser dinámico a partir de los 30 minutos, como bien mencioné, y debe ser realizado cada hora o cada 2 horas hasta cumplir el periodo mínimo de observación de estos pacientes. No obstante, debemos recordar que pueden haber mordeduras secas, es decir, que la serpiente no inoculó veneno en su presa o, en este caso, en el ser humano que sufrió el accidente. ¿Cómo clasificamos la severidad del accidente por una serpiente de la familia Elapidae? Pues bien, se considera un accidente leve si antes de la hora no ha presentado una fase miasténica o neurotóxica. Se considera moderado si en las primeras 2 horas presenta estas características en ausencia de una falla ventilatoria, y todo accidente que curse con falla ventilatoria o insuficiencia respiratoria es considerado severo. No obstante, antes de que transcurran las horas de observación de estos pacientes, se recomienda tenerlos en un área semicrítica o de observación estrecha, ya que en cualquier momento pueden aparecer estas manifestaciones neurológicas. Una vez hemos detectado que el accidente ofídico fue producido por una serpiente de la familia Elapidae, debemos tener en consideración el desarrollo de síntomas locales que suelen ser leves, muy pobre sangrado, edema, dolor. No obstante, las manifestaciones neurológicas periféricas pueden preceder a las manifestaciones neurológicas que comprometen los músculos de la respiración, siendo pues la falla ventilatoria lastimosamente el desencadenante o consecuencia más severa de un accidente ofídico por una
serpiente Elapidae. A continuación vamos a ver algunas de las recomendaciones de cuánto suero antiofídico específico para las serpientes de la familia Elapidae debemos aplicar una vez hemos constatado que nuestro paciente tiene un envenenamiento. Pues generalmente en Colombia la revista médica de Heredia en el 2020 publicó que todo accidente elapídico se debe considerar como severo y ellos recomiendan la aplicación mínima de 8 y máximo 12 viales de suero antiofídico para estas serpientes de la familia Elapidae. Para la revista de toxicología del país República Argentina en el 2016, vemos que el género Micrurus, perteneciente a la familia Elapidae, recomienda neutralizar con suero antiofídico una cantidad aproximada de 50 miligramos de veneno. Otras literaturas recomiendan la neutralización mínima de 40 miligramos y es aquí en donde ellos vemos que concuerdan con la revista médica de Heredia del 2020 colombiana, en donde nos alentan a utilizar un mínimo de 10 ampollas de suero antiofídico. Esto va a depender también de la capacidad de neutralización de cada suero y dependiendo también del lugar donde se produce y contra qué especies de Micrurus es activo. Dentro de las observaciones que ellos recomiendan, pues sugieren el uso de otros fármacos que pueden aumentar el efecto y concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico, teniendo entonces a la neostigmina que se puede emplear, pero siempre hay que utilizarla en combinación con la atropina y bajo estrecha monitorización hemodinámica del paciente. Según la revista de emergencias toxicológicas Accidente Ofídico en Colombia 2017, pues vamos a ver que aquí, en el envenenamiento micrúrico, ellos recomiendan la utilización de 5 frascos en región andina, Caribe y Pacífica y 10 frascos en Orinoquía y Amazonía. No obstante, vemos que también está la posibilidad de utilizar 10 frascos. O sea que vemos que tanto los argentinos como la parte de Colombia concuerdan en que un rango de 8 a 12 frascos es lo recomendado frente a un accidente ofídico de la familia Elapidae. Si nos encontramos con un paciente con datos de envenenamiento severo, es decir, manifestaciones neurológicas con compromiso de musculatura ventilatoria, pues podemos usar, si está dentro de nuestro alcance, la neostigmina, una dosis de 1 a 2 miligramos de neostigmina calculado en base a una dosis de 0.02 miligramos por kilo en adultos y 0.025 a 0.04 miligramos por kilo en pacientes pediátricos, siempre luego de la aplicación de al menos 0.5 a 0.6 miligramos de atropina y con monitorización continua hemodinámica. Esto puede tener una mejoría transitoria de la tosis palpebral, la insuficiencia respiratoria y la fuerza muscular, seguido o durante la administración del suero antiofídico contra la familia Elapidae. No obstante, esto va a depender de cuáles especies hayan sido utilizadas para la creación del veneno, ¿no? ¿Qué medidas generales debemos tomar ante un accidente ofídico de la familia Elapidae? Pues bien, limpieza de la herida, como en todo otro accidente ofídico, evitar los analgésicos, sobre todo de la familia de los AINES. Recordemos que no es que estas serpientes no contengan otros tipos de venenos, además de las neurotoxinas. Podemos aplicar, a diferencia de los accidentes por serpientes de tipo Viperidae, podemos aplicar en las primeras 24 horas el toxoide tetánico. Estas serpientes de la familia Elapidae se caracterizan por prácticamente nula alteración de los tiempos de coagulación. Los antimicrobianos, que son motivo de otra ponencia, el suero antiofídico dependiendo, ya sabemos, de cuáles especies se utilizaron para producirlo y sabemos entonces que tenemos un rango de aplicación de 8, 10, 12 ampollas según el cuadro clínico del paciente y también pues 5 como dosis mínima. La aplicación del suero antiofídico es igual que en la aplicación del suero contra accidentes por Viperidae y tenemos que tener en consideración
la monitorización de biometría hemática, perfil de coagulación que no se altera en gran medida, la creatinfosfoquinasa y mioglobinuria en caso de que estos pacientes la desarrollen, si bien más del 80-90% de los casos no lo hacen. Muy bien, pues espero que estas generalidades acerca del síndrome elapídico hayan sido de total utilidad para ustedes. Reconocer este tipo de servientes, clasificar el envenenamiento, determinar el tiempo de observación de estas e investigar con qué suero antiofídico contra familia Elapidae, generalmente género Micrurus, contamos en nuestras instituciones y conocer cuál es la cantidad mínima y máxima de ampollas de suero que debemos aplicar dependiendo de la severidad del cuadro. Muchas gracias.